judío cumple sus mandamientos, cumple la Torá desde el momento que se levanta hasta el momento que se va a dormir ya en la noche a descansar. Entonces, eso es lo que llama uno la abodá, o sea, el servicio a Hashem, el trabajo del judío desde que amanece hasta que se acuesta. Eso implica, y entendemos aquí, que esto no es una religión. El pueblo judío, más bien el judaísmo no es una religión, porque pasa con personas que no han nacido en el pueblo judío, tienen la oportunidad de cambiar, a veces puede ser catolicismo, pasan a otra forma de cristianismo, que sigue siendo cristianismo también, a cristianismo que llaman evangélicos, o pasan a lo que son mesiánicos, que también es otra forma de cristianismo, eso no es judaísmo. Entonces mire que la persona puede decir de un momento a otro, ya no soy católico, ahora soy evangélico, o ahora soy mesiánico, o ahora soy testigo, que son otras religiones que hay. Entonces la persona simplemente con una decisión de agregarse a un grupo religioso cambió. Ya ahora no es católico, ahora es cristiano, evangélico. Entonces eso no pasa con el judaísmo. El judaísmo por eso no es una religión. El judaísmo realmente es un pueblo. Es un pueblo que Hashem distinguió de las naciones. Cuando digo distinguió, simplemente hizo por decirlo así, una división, es decir, se sabe cuál es el pueblo judío. Ya, las demás naciones están ahí, pero el pueblo judío es aparte. No se puede entender como que somos superiores o algo así. Simplemente tiene una función diferente al resto de las naciones. Pero todos deberíamos, eso es lo ideal, estar conectados al único Dios verdadero y alejados de todos estos temas y de idolatría. Por eso es que la persona que se aleja de estas religiones no necesariamente tiene que ser judío, sino que puede ser un Benei Noach, cumpliendo las 7 leyes, y se alejó de todo tipo de idolatría, porque la idolatría no es como la gente piensa solamente que son imágenes, estatuas o cosas así, porque realmente pensar que hay un hombre que se hizo Dios, o más bien un Dios que vino aquí en forma de hombre, eso es idolatría. Es separar la unidad de Hashem. Y por eso toda persona no judía debe creer que hay un solo Dios, que no es hombre, y así lo dice la Torah, y esto le hace que él se acerque de una manera más adecuada a Hashem, sin ser judío, no tiene la obligación de ser judío. Ya más adelante, si aspira, tenemos en el Tanaj casos de personas que se han convertido al judaísmo y eso no es algo nuevo. El caso digamos, que hay que decir que el primer converso fue Abraham, porque por eso se llaman Abraham el hibrid, es decir, él nació en casa de idolatría de su papá y todo eso, y le empezaron a llamar Abraham el hibrid, o sea, el que vive del otro lado porque él cruzó el río. Y también hay quien dice que le llaman el hibrid porque no vivía de acuerdo a las otras naciones. Es decir, el pueblo judío nunca ha estado viviendo según la moda, por decirlo así. Lo que hacen las otras naciones, nosotros tenemos que hacer no. Y así lo trae Shulchan Aruch. Dicen, no tenemos que hacer ni comportarnos como las demás naciones. Y Hashem dijo, bueno, entonces ¿cómo tenemos que comportarnos? Entonces nos dieron un libro de leyes que fue la Torá, pero no todo en la Torá está claro, porque la persona que se queda con la Torá escrita, que es lo que llamamos o llaman pues las personas cristianas Pentateuco, nosotros es Torá, son los 5 primeros libros. Esa Torá tiene todo lo necesario para entender cómo debe comportarse el pueblo judío durante todas las generaciones hasta la venida del Mashiach. Incluso tiene cosas que hablan también del mundo venidero cuando ya Mashiach venga. Entonces, pero no son fáciles de entender porque hoy por lo menos tenemos la prohibición de usar aparatos eléctricos en Shabbat y en los días festivos, pero en la Torah no nos hablaron de celular. Entonces, la gente dice, no, es que ellos son mandamientos rabínicos. No, no es así. Hay algunos mandamientos que sí son rabínicos, pero todos vienen de el entendimiento que tenían los sabios de lo que es la Torah. Es decir, ellos no agregaron nada porque esa prohibición está. No se puede agregar ni modificar la Torah. Ellos simplemente lo que han dedicado todo este tiempo, desde que ayer nos entregó la Torah,
más de 2000 años, es en el estudio de cada versículo de la Torá, la discusión entre los rabinos, entre los grandes sabios que también tenían inspiración divina. Ya hoy día eso no es así como en esos tiempos. Y podían entonces desglosar desde esa Torá que leemos hoy día, como esos 5 libros, a lo que es la vida práctica del judío. ¿Ya? ¿De dónde lo sacaron? Pues de la Torá, pero todo fue el estudio y la discusión rabínica durante mucho tiempo. Entonces vamos a encontrar algunas alajot, así se le dice, leyes judías que son propiamente de la Torá, y vamos a encontrar algunas que son cercos rabínicos que se hicieron, o lo que decimos midrabanan, son mandamientos que los rabinos instituyeron, pero no porque ellos quisieron y lo hicieron de manera arbitraria, sino porque conocen a veces, conocen cómo es el ser humano, y muchas veces es mejor poner un cerco antes de que antes de que la persona se acerque al pecado. Entonces, en ese orden de cosas, en ese orden de ideas, no significa que un mandamiento de la Torá sea menos que un mandamiento rabínico, o viceversa, que un mandamiento de los rabinos sea menos que un mandamiento de la Torá. Simplemente en el estudio rabínico y en el estudio del judaísmo se va a hacer la distinción de cuándo un mandamiento es de la Torá y cuándo es un mandamiento rabínico, no para decir cuál es menos, sino para tratar de resolver algunos casos problemáticos de la halajá. Entonces la persona siempre se va a dirigir a un rabino en algunos problemas que no están claramente expresados en lo que es el Shulchan Aruch, sino que dependen de la situación, de los factores y todas esas cosas para poder dar lo que es la decisión halágica de eso. Entonces, para poder a veces dar la decisión halágica, se tiene que saber cuándo el mandamiento es de la Torá y cuándo es rabínico. ¿Por qué? Porque hay una ley que decimos misbah de la Torá, hacemos lejumbra, o sea, somos estrictos, no podemos alivianar algo que Hashem nos prohibió explícitamente en la Torá. Pero tampoco podemos, digamos, pensar que los mandamientos rabínicos no tienen un dictamen o una fuerza divina también muy parecida a la Torá, no, porque así lo dicen los sabios, o sea, el que transgrede un mandamiento de la Torá, y así también lo expresa en los comentarios del Tania, que transgrede un mandamiento, aunque sea un mandamiento rabínico, es considerado un rasha, es decir, un malvado, pero tenemos la teshuvah, o sea, el arrepentimiento. Entonces, para nosotros, los dictámenes rabínicos son igual de serios que los dictámenes de la Torá. Solamente la distinción se hace para resolver problemas que ya ocurrieron, es decir, ya de facto, ya algo sucedió, entonces puede haber a veces una manera de solucionarlo, y en los mandamientos rabínicos se hace o se aligera o se aliviana un poco a veces para solucionar el problema. Eso dependerá del caso. No hay no hay algo establecido porque dependerá del caso, y por eso se debe consultar al rabino. Entonces, eso es lo que es el Shulchan Aruch. Es todo este código de leyes que se desprenden de la Torá. Algunas están claramente expresadas en la Torá, otras son explicaciones de los Jajamín. Y a eso se refiere lo que dice que nosotros cumplimos Torá. Es decir, nosotros vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos a rezar, nos comportamos con recato, hacemos, en el caso de los hombres, las 3 tefilot, las 3 rezos diarios. Mi rabino, el rabino Rubinstein, Mishayahu Rubinstein, él me enseñó una historia muy sencilla y bonita. Él me dice, si tu papá te pide que le hagas un café, entonces ¿se lo harías? Y claro que sí, porque eso me lo está pidiendo mi papá. Entonces le pregunto, ¿y por qué lo haces? ¿Porque te lo ordenó? Y dice, no, porque es mi papá, él me pidió el favor, me lo ordenó, pero yo además de eso lo amo mucho y lo hago porque me lo está pidiendo, y por amor voy y le sirvo un café. Entonces él me decía, bueno, eso fue lo que Hashem nos pidió a nosotros, el pueblo judío. Nos pidió 613 cafés, ¿ya? Y es una historia bonita, es una manera de decir, nosotros cumplimos misbot no porque sean una carga, sino porque amamos a Hashem y sabemos que Él nos pidió eso porque nos convenía para poder acercarnos
a lo que es la santidad que debe tener el pueblo de Israel. Pero él también le entregó unos mandamientos a las otras naciones y también ellos pueden llegar a ser bastante acercados a él con esos mandamientos, porque eso fue lo que le dio a esas naciones. Entonces, bueno, eso es una introducción. Empezamos entonces nosotros nuestro día con un comportamiento inmediato de conciencia que Hashem está, o que nosotros estamos en la presencia de Hashem. Hashem está en todas partes del mundo. Hashem está en partes del universo y de los universos. Es decir, Él es omnipresente, en todas partes está. Eso implica que incluso donde aparentemente Él no está, donde abunda la maldad, Él también está, solamente que está más oculto y por eso es más difícil de sentir la presencia divina, pero Él está en todos lados. Entonces, hay un orden, y así empieza el Shulchan Aruch, un orden en la mañana, el despertar por la mañana. Ese es el capítulo 1 de lo que es el tomo de Yoreh De'ah. O sea, Yoreh De'ah es todo lo que es generalmente lo cotidiano, que incluye las leyes de pureza familiar, que incluye las festividades, incluye la tefilá, los rezos, incluye mi comportamiento en la mañana y qué preparación debo tener yo para acercarme a hacer la tefilá, una oración, o para ir a un Beit HaKnesset, un lugar de rezos. Entonces, en el despertar de la mañana, al despertar por la mañana, el judío empieza agradeciéndole a Hashem por el milagro de poder abrir los ojos y ver nuevamente esta creación, este mundo. Entonces, el agradecimiento es lo primordial, es lo único que podemos darle a Hashem. Hashem no necesita nada de nosotros, porque decir que necesita algo del ser humano, entonces es un Dios incompleto, Habbe Shalom. Eso no es el caso de Hashem. Él no necesita nuestros rezos, Él no necesita que hagamos los mandamientos, Él no necesita nada de eso. Él nos dio eso porque nosotros somos los que lo necesitamos, ¿ya? Y cumplir los mitzvot es una manera de conectarnos con Él y una manera de recibir la bendición del cielo. Pero al final de cuentas los que necesitamos todo eso somos nosotros. Pero hay algo que sí podemos darle nosotros a Él y es gracias, el agradecimiento. Es lo único que el ser humano le puede dar. Y así lo dicen los sabios, no hay peor cualidad que el ser desagradecido con Hashem y con los seres humanos. Eso es una de las cualidades muy, no muy buenas. Entonces, en la mañana el Talmud nos enseña que el ser humano cuando se va a dormir en la noche es como si experimentara una pequeña parte de la muerte, porque su alma sale, porque queda lo más básico del alma, lo más bajo del alma en el cuerpo para mantener la vitalidad del cuerpo, ¿ya? Pero en cierta forma es casi una experiencia de muerte, porque el alma salió y bueno, al día siguiente esa alma regresa y nosotros cuando nos vamos a dormir no tenemos la certeza de que Hashem nos va a permitir amanecer, ¿ya? Baruch Hashem, que sea por mucho tiempo, que nos dé muchos años de vida, pero uno se va a dormir sin saber si va a despertar. Pero Hashem es grande en misericordia y nos permite abrir los ojos cada mañana. Y por eso apenas abramos los ojos tenemos que agradecer a Hashem. Y para eso el pueblo judío tiene una expresión de agradecimiento que se llama Modé Ani, que significa yo te agradezco. Y para las mujeres en el hebreo cambia a veces un poco la pronunciación dependiendo si lo dice una mujer o lo dice un hombre. Cuando lo dice una mujer dice Modá Ani, ¿ya? Así es el hebreo. Dependiendo si lo dice una mujer, la palabra es diferente, no todas, pero algunas cosas son diferentes. Y dice un hombre. En este caso, para el hombre es Modé Ani y para la mujer es Modá Ani. Y es lo primero que decimos al despertar. Yo te agradezco, Rey viviente y eterno. En pocas palabras dice, porque me has permitido nuevamente despertar. El no ajida o el no judío, los Hasidei Umot Olam, los justos de naciones, ellos también se fueron a dormir, también tienen que agradecer a Hashem, ¿ya? Y para eso los sabios expertos en el tema han puesto ya unos sidurín, unos libros de rezos o de bendiciones especialmente
digamos, diseñados para ellos, porque algunas cosas van a cambiar en esos textos que se dicen para el rezo. Pero aún así, el no judío también tiene la obligación de agradecerle a Hashem, porque él también despertó del sueño de la noche, que es muy cerca de lo que es la muerte. Y por eso, cuando nos levantamos solos en nuestra intimidad del hogar, tenemos que acordarnos que aún así Hashem está ahí y debemos despertarnos con recato y comportando de la mejor manera y agradeciéndole a Él. Así empieza esta parte de Yoredea del orden de la mañana. También dice aquí, ¿cuánto más entonces? Dice, si yo estuviera ante una persona, la compañía de una persona importante, un rey o un presidente o digamos, un político muy importante, la persona se comportaría muy cuidadosa, se buscaría sus mejores ropas y se presentaría así ante esta persona. Entonces, así dice Shohan Aruch, ¿cuánto y más ante Hashem, que es el rey de reyes? Entonces el hombre, incluso para la tefilá, tiene que presentarse bien presentado para la tefilá, ¿ya? Bien vestido, no puede ir con sandalias o lo que son esos shorts o algo así, no. La persona tiene que hacerlo con respeto porque se va a presentar ante Hashem. Entonces en la mañana empieza agradeciéndole a Hashem por poder abrir los ojos nuevamente, por poder despertar. Y después de eso viene algo importante, que es el lavado de manos. Pero antes de pasar a eso, dice aquí, también al estar acostado en su lecho reconocerá ante quién yace, lo que estoy diciendo. Y tan pronto como despierta, debe recordar las bondades que Hashem tuvo para con él, devolviéndole el alma, que es lo que yo estoy diciendo. Y que se la restituyó renovada. Eso todavía es mucho más interesante. No solamente nos permitió despertar, sino que amanecemos renovados, amanecemos descansados. Y eso no pasa en el día. Hay personas que trabajan de noche, toda la noche están despiertos, se van a dormir en el día y descansan y se reponen, pero eso no pasa, no es igual que cuando la persona duerme en la noche. O sea, descansó sí, pero no, se va a sentir un poco cansado todavía, a pesar de que durmió en el día. Entonces Hashem él hizo la noche para que el hombre descansara también. Y él renueva, como lo dice el Salmo, aquí lo dice, el libro de Lamentaciones, dice, pues son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Hashem renueva el mundo cada mañana. Y así también renueva el alma del ser humano cuando se va a dormir y cuando se despierta. Y médicamente está demostrado que la persona que dura 3 días consecutivos sin dormir puede morir. O sea, ¿cómo puede la persona morir simplemente porque no durmió? Entonces, así es. El sueño es salud y se necesita. La persona que no duerma durante un tiempo prolongado puede llegar a morir. Entonces, ¿cuál es el misterio de todo esto? Hashem simplemente nos creó y permitió que el hombre, el alma, se desprendiera de su cuerpo. De esta manera el cuerpo descargara del cansancio del día. Entonces, Hashem renueva las cosas. De esta manera el cuerpo se descarga en la noche, descarga de todas las tensiones del día. Y el alma, cuando sale, se carga. O sea, se toma la vitalidad, porque la fuente de vida del alma es Akadosh Baruj Hu. O sea, todas las almas están conectadas con Hashem. Todas las almas. Yo debo al levantarme, dirigirme, a lavarme las manos inmediatamente para poder pasar al siguiente paso, valga la redundancia, de las bendiciones, donde sí voy a mencionar el nombre de Hashem.